Últimamente estamos hablando mucho de gráficos. Y cuando digo hablar, me refiero a debatir de la forma más civilizada posible, ya sabéis. Descalificaciones personales, objetos punzantes, utilización de armas automáticas. En el centro de la polémica está Zelda Breath of the Wild. Y a ambos lados las posturas están más que claras. Están quienes hablan de texturas de PlayStation 2 y quienes dicen que los multiflops sin control no sirven de nada. Por eso, antes de que nadie salga herido, hemos decidido intervenir y atajar el debate de una vez por todas. Los buenos gráficos pueden ser muchas cosas y tenemos pruebas para demostrarlo. Concretamente, 6 juegos que se adelantaron a su tiempo y que demostraron que el espectáculo visual no tiene por qué tratarse siempre de una cuestión de potencia bruta. Aún así, esto no quiere decir que vayamos a tomar partido. En este asunto somos totalmente neutrales. Os lo juro por mi pijama de Kirby. Vale, es cierto que el estampado de nuestra ropa interior puede delatar cierta predilección por Nintendo. Así que para despejar cualquier tipo de duda vamos a comenzar tomando partido por su eterno rival. Hablamos de Sega, de Mega Drive y, como no, de un erizo con deportivas que en los 90 todavía despertaba la envidia de los que optamos por una Super Nintendo. Luego las cosas cambiaron y todos recordamos el Sonic de 2006. Pero tampoco es cuestión de hacer sangre. Si había un legado que destrozar, era precisamente mérito de las entregas de 16 bits y de un debut que tenía lo que no tenía nadie: velocidad. Gráficamente era normalito, pero a 200 km/h cuesta mucho fijarse en la paleta de colores o en el tamaño de los sprites. Sí, Mario estaba muy bien, pero a todos nos hubiera encantado que la pluma también sirviera para hacer loopings. Aún así, no es algo que reconoceríamos en público. Teníamos una reputación, y en según qué patios equivocarte de bando podía suponer que alguien hiciera sus necesidades en tu mochila. Maldita sea, me encantaba aquella mochila. No estamos exagerando. Si pensáis que la guerra de consolas es cruenta hoy en día, es porque no vivisteis los 16 bits. Fueron años durísimos, y por eso la respuesta de Nintendo no podía tardar en llegar. Su nombre era Donkey Kong Country, una revolución tecnológica basada en sustituir los sprites de toda la vida por gráficos prerenderizados. Algo que por aquel entonces nos sonaba a chino porque éramos jóvenes e inocentes. En el fondo era mejor así. Todavía quedaban muchos años para que empezáramos a dejarnos el sueldo en tarjetas gráficas, y aquel 3D de mentira era más que suficiente para freír nuestras neuronas adolescentes. Es cierto que había un poco de trampa porque en realidad no eran más que modelos precocinados pegados unos encima de otros. Pero si a FIFA le ha funcionado durante décadas para llenar las gradas, no vamos a ponernos exquisitos ahora. Sí, Donkey Kong Country fue impactante en su momento, pero puede que no tanto como decapitar a un ninja fotorrealista y enseñarle a la cámara los restos de su espina dorsal. De eso iba Mortal Kombat. Un jovial y educativo juego de lucha que revolucionó los salones recreativos de la noche a la mañana y que se convirtió en el protagonista de un montón de conversaciones incómodas con tus padres a la hora de comer. En lo tecnológico sus armas eran parecidas. Pasar olímpicamente de los sprites dibujados a mano y sustituirlos por un montón de actores reales disfrazados de karatecas. Puede que con lo de actores estemos siendo demasiado generosos, pero entre todos aquellos camareros a media jornada y primos del programador había un denominador común: el instinto homicida, el desprecio absoluto por la anatomía humana y un sorprendente talento para sacarle partido a los disfraces comprados en el chino. No os queremos engañar. Evidentemente nos encantan las decapitaciones y los baños de sangre gratuitos. ¿Por quién nos tomáis? Pero eso no quiere decir que no tengamos un lado sensible. Por eso nos gusta tanto Okami, otro de esos juegos que supieron ver que la tecnología de hace unos años no daba para demasiadas alegrías y decidieron jugar la carta de la creatividad. Por eso es una obra maestra, y por eso todavía aguanta el tipo hoy en día, porque en lugar de unos cuantos efectos de iluminación cutres y unas texturas de juzgado de guardia, el mundo se convertía en una acuarela. Y porque además de ser arrebatadoramente bonito, también tenía su efecto en la jugabilidad. Para eso estaba el pincel celestial, un arma que puede que no impresione tanto como una UCI celestial, pero que escondía un par de trucos interesantes. Por ejemplo, dibujar un círculo en el cielo hacía que el sol se materializara, y lo mismo pasaba con los imanes o las bombas. Lo que no hemos intentado es dibujar un deportivo, ni chocolate, ni 15 días de vacaciones. Siempre hemos tenido ese problema, no sabemos pensar a lo grande, y por eso nos gusta tanto Shadow of the Colossus, porque hizo justamente lo contrario, y porque demostró que los buenos gráficos pueden ser pintar unas piedras súper realistas o poner en pantalla 16 colosos del tamaño de la Sagrada Familia. Por eso en su día nos importó poco que a veces los frames se fueran de vacaciones. Es evidente que aquello petardeaba, pero es lo que tiene ser ambicioso, y escalar por la entrepierna de un señor de 50 metros tiene que tener su precio. ¿Hubiera sido mejor hacerlos más chiquititos? ¿Un coloso de 1,50 m cuenta como downgrade? ¿Y si en lugar de 16 colosos hubiéramos puesto 700 marines? Y sobre todo, la pregunta que realmente nos inquieta:
¿Las texturas de PlayStation 2 eran aceptables en tiempos de PlayStation 2? Y ya que esto ha empezado hablando de Zelda, no podía faltar una referencia a la saga, y más concretamente al capítulo que mejor entendió que los gráficos inmortales son los que no se basan solo en la tecnología. Wind Waker se llevó no pocas críticas en su momento precisamente por los mismos motivos, y el tiempo acabó dándole la razón. Hoy en día se sigue viendo genial, y lo que entonces se consideraban graficazos nos haría explotar los globos oculares. Técnicamente era justito, porque todo estaba resuelto con unos cuantos colores planos, y porque la carga poligonal de ir en barco durante 45 minutos era más bien escasa, pero complicar las cosas solo hubiera conseguido estropearlo. Y para demostrarlo, ahí está la propia Nintendo. No queríamos haceros pasar por esto, pero así es como se veía Twilight Princess en su versión original para GameCube y Wii. No le hemos metido filtros ni nada. Como veis, con los gráficos extremos pasa un poco como con nuestros peinados del instituto. Con el paso de los años te das cuenta de que igual no molaban tanto. Por eso siempre hay que intentar ir un poco más allá. Y seguro que a vosotros se os ocurren varios ejemplos de juegos que aportaron algo más que simple potencia bruta. Así que nada más, dejad vuestra opinión en los comentarios y como siempre, suscribíos a Eurogamer y dadle al like si os ha gustado el vídeo. ¡Feliz día a todos!